Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Aquí estamos con ánimos renovados. Recordándoles que tenemos un objetivo completamente claro, el regresar el nombre original. Lo que hoy lo conocemos como el Rosendo Castro, regresar al nombre original que es... Calle Ferrocarril. O sea, en este caso ya sería Boulevard Ferrocarril. Como cada sábado, siempre como que nos queda pendiente, ¿no? Y nos quedan mucha información en el tintero y hoy no es la excepción. El programa anterior cerrábamos con el nombre de las calles y grandes personajes, porque no todos queremos cambiarle el nombre, porque hay algunos que se lo han ganado, pero a pulso, ¿no? Sí. El nombre que llevan hoy por hoy. Así que quedó en el tintero Macario Gagiola, el Boulevard Macario Gagiola, pero sí. La gente se preguntará, ¿quién era? Los que no lo conocieron. No, ni yo, nadie lo conoció, ¿no? Bueno, no conocen la historia. No conocen la historia, sí. Pero ¿quién era hay que Macario? empezar por decir es que el primer cuadro de la ciudad estaba flanqueado por canales, ¿no? Ah, claro. La calle Ferrocarril de oriente a poniente o de poniente a oriente, como quieras. Y luego el Macario Gagiola, que era el canal 8, el canal 7 era la Degollado, el canal 6 era la Leiva, el canal 5 es aquí donde estamos en el Rosales. Y para atrás, pues el Zacatecas era otro canal, sí, eran cómo se numeraban los canales. Que prácticamente era el cuadro de la ciudad, sí, que encerraba la ciudad de Los Mochis, sí. Y estábamos rodeados de canales. Afirmativo. ¿Qué tal? O sea que próximamente también vamos en la lucha porque aquí regrese el Boulevard Canal 5. Uy. Pero en el caso el Rosales era un gran personaje, era un general muy importante, fue un general muy importante, Rosales. Que ya tocaremos este tema, pero en este momento mi pregunta es, ¿quién era Macario Gagiola? Macario Gagiola nació en La Angostura, así se dice, ¿no? La Angostura, municipio de La Angostura. En La Angostura. Sí, cerca de Nabolato. ¿Sí? ¿No? Y era un muchacho muy inquieto, de una familia muy trabajadora, y pronto se preparó y le tocó la revolución y se alistó en el ejército con Obregón. Y aquí en el norte del estado tuvo batallas, algunas que las perdió. Aquí vino y tuvo unos trastabillazos que dio en su paso por el ejército. Okay. Perdió en Choice, en Guamuchi, y en Topolobampo le destrozaron el hombro con un balazo de un Mauser. Pero no se rindió y fue muy exitoso también al final. Tuvo, como todos tenemos las entradas y las salidas buenas, ¿no? A la vida. ¿Dónde fallece él? Él muere en el Distrito Federal porque llegó a ser senador. Okay. Murió en 1953, siendo senador. Pero ya había pasado por el gobernador más acrisolado y honesto que había tenido el gobierno de Sinaloa. Por su honestidad, por su valentía, que de alguna manera también el enfrentarse, aunque como lo comentó anteriormente, fracasaba o tenía no sus derrotas. Pero nunca desistió, siempre estuvo en la lucha, ¿no? Siempre se distinguió. Donde él estuvo fue un hombre que se distinguió por su trabajo. Perfecto, y por eso lleva el nombre de una de las principales bulevares de la ciudad de Los Mochis. Sí, él fue gobernador después de Redo, no me acuerdo, pero fue el gobernador de 1929 al 32, 1929 a 1932 fue gobernador, muy exitoso. Perfecto, pues para todos aquellos que no conocíamos, porque me incluyo la historia del por qué lleva el nombre de Macario Gagiola y quién era en realidad, bueno, pues ahí está parte de la historia, porque hay mucho que hablar de él. Sí, hay mucho que hablar. En la historia de Los Mochis se han destruido más de 4 monumentos que ahora solo forman parte de nuestra memoria. Empecemos por la antigua entrada del Parque Sinaloa, que en su momento estaba donde se encuentra ahora la Chevrolet de la Independencia, que en sí no era tal una entrada, más bien un señalamiento para llegar al parque. Ahora vamos con el monumento a la bandera construido en los 40 y que se ubicaba en las calles Serapio Rendón y Zaragoza, que en el mandato de Canuto Ibarra fue demolido para darle más fluidez al tráfico.
Uno de los que hablábamos en el video pasado, el monumento a Sherwood Johnston, el hijo de Benjamin Johnston. Como pueden ver, un faro de mármol hermoso que se demolió por la influencia de Carlos Sainz de la Calzada. El día de hoy, o actualmente, se encuentra el monumento a la madre. Y este no está destruido, pero ahora es prácticamente una de las bases de las antenas del Cerro de la Memoria. El monumento a Benjamin Johnston y a su hijo Sherwood Johnston, que antes lucía algo así y ahora luce así. ¿Cómo lo ven? Si les gustó el video, por favor sigan dando like. Gracias por apoyar estos videos. Aquí tenemos muchos datos de la historia de los mochis. Nos vemos. ¿Qué tan importante es tener un lugar para tantos personajes? Así como en el deporte es el Salón de la Fama, como hay reconocimiento a la trayectoria de muchos actores, también tienen un lugar. Sí. ¿Por qué no las personas más ilustres y que han hecho grandes cosas por los mochis? Y me comentaba la rotonda, pero también llegamos al punto de decir y elegir tal vez un posible nombre como La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida. Sí, es un lugar Muy bien. en donde, claro, abierto al público, es expuesto al público en algún lugar específico donde estén los nombres, con los puros nombres, unas plaquitas con los puros nombres de General Octavio Augusto Serrano, don José Pamplona, etcétera, etcétera. Todos los nombres de Carlos Torres, etcétera. Los maestros, los beisbolistas de la época, que dejaron algo, que dejaron historia, ¿no? Don Emilio Ibarra, Canuto Ibarra, ¿no? Tenemos un bulevar. Tenemos un bulevar Canuto Ibarra muy merecido, pero yo creo que antes de que Canuto estaban otras cosas, ¿no? En cuestión de épocas. Claro. ¿No? Porque Canuto fue presidente municipal del 66 al 69. Y para eso ya habían pasado muchas aguas por ese puente. Mucha historia. Y bueno, pues sería padrísimo, pero por ejemplo, por idealizar un lugar, ¿qué lugar le gustaría? Pues mira, el bulevar Ferrocarril es el bulevar de la Capirotada. ¿Por? Hay todo tipo de monumentos. Ese es un tema más adelante. Híjole. Pero está bueno. el de la madre y es madrecita porque es una cochita, ¿no? Sí, pero ese es del tema tamaño más- de los leones, ellos lo pusieron. Bueno, los monumentos más adelante, No. pero déjeme llegar al punto. ¿A dónde? ¿En dónde o cómo? Y de ahí ya surge. La Plaza Solidaridad, Ah, ok. que está degollado, y Zapata, Ok. más o menos, ¿no? Que precisamente la caracteriza a los caballos que nunca emprendieron el camino. Hablando ahora sí de los monumentos, ¿qué pasa ahí? Esa ¿Por qué? historia, yo me la sé porque me tocó a mí enterarme. En Culiacán había una rotonda donde había una canasta. Entonces había que quitar esa canasta porque no decía nada. Un retorno, se daba la vuelta así a tomar diferentes vías, ¿no? Y había en el puro medio una canasta gigantesca, ¿no? Y alguien dijo, oye, pues eso no dice nada. Y La Bastida, el licenciado Francisco La Bastida, el gobernador, dijo, pues vamos poniendo algo significativo. Por ahí nació la idea de que fueran unos delfines montados por niños. Iba a ser una fuente muy bonita, con unos delfines, con unos niños. Tampoco sé por qué, si no es puerto. Pero resulta que cuando llega la famosa la estatua de los caballos, que de los delfines, no eran delfines, se equivocaron, hicieron caballos en lugar de delfines. Pues como a Mochi le toca todo lo que sobra en Culiacán, lo mandaban para acá. Pues la mandaron aquí y nace esa Plaza Solidaridad, donde había una fuente que ya no funciona. Y la gente no sabe para qué es eso ni por qué es eso. No, de hecho, no saben. O no lo sabían. Pero Iban a entonces- ser delfines para la canasta de Culiacán y terminaron en caballos. ¿Qué tal? Bueno, pues es increíble el cómo se distorsiona también la historia y cómo, digo, no poner algo representativo de nuestra ciudad siendo un espacio muy grande, porque la Plaza Solidaridad es muy grande. Sí, mira, y vaya que el gobernador de Bastida, yo creo que es el que más huella ha dejado en los mochis, ¿no? Carretera, muelle, y el puerto de Topolobampo, pues él hizo el puerto de Topolobampo, el muelle federal,
el puente doble de San Miguel, la primera maquiladora grande que dio mucho empleo, el Hospital General, muchas obras dejó el licenciado Labastida. Muy importante tener estatuas, porque las nuevas generaciones, vamos a poner un ejemplo, vas con tu familia en el auto, te hacen la pregunta en automático tus hijos. Oye, ¿qué significa? Por ejemplo, a mí me hicieron la pregunta, oye, la pared esa que tiene la ventanita arriba. Entonces, ¿qué significa? Y yo, ¿cómo? Es la ventanita de Ventaneando, dice mi otra hija. Sí, entonces, claro. Hay mucha distorsión por el desconocimiento y no tener la información. Es que realmente no dice nada. Nomás están los nombres de los patrocinadores, una placa ahí. La hizo el Club Rotario. Y el Club Rotario se ha distinguido desde su nacimiento de ser un organismo de servicio que ha servido mucho a la sociedad. Mucho, mucho, mucho. Tenemos la gente se preguntará, ¿por qué? Pues quién sabe, ahí está, tiene un reloj, una forma modernita y la placa, pero... De hecho es algo de los periodistas. De los periodistas es como un monumento, porque yo recuerdo... Pero es otro, ¿no? Que no, yo estoy hablando del de... El de periodistas está en otro lado. Está más adelante. Sí. Perfecto. Y había 3 Lázaro Cárdenas, creo que quitaron uno, y había una torre de petróleos. La cabeza de Benito Juárez, que ya la traen para allá, que la traen para acá. Ahora es donde más ha durado es en el auditorio. Sí, empezó... Benito Juárez. Empezó en el Boulevard López Mateos y 10 de mayo. Boulevard López Mateos y 10 de mayo. Y de ahí la movieron y ¿No estuvo acá en Jiquilpan ni en el Parque Carranza? Ahí la recuerdo yo. No. Sí. No. Está la de Carranza. No, pero bueno, que nos ayude en tu ciudad sí. Aquí en Los Mochis no. No, yo habité toda mi infancia, mi vida ahí en Jiquilpan y me quedaba muy cerca y yo veía la cabeza de Benito Juárez. Claro. Ahí. Pero no. En Jiquilpan, sí. No. Y López Mateos. Tengo fotografías, por cierto, que acabamos de publicar. Ese detalle de la cabeza de Juárez, que le decían el gallo enterrado, pues. Ajá. ¿No? Era una glorieta. La glorieta. En puro medio, que estaba atravesada por la 10 de mayo y la Leiva. Antes de Sancho Panza y Don Quijote. Mucho antes. ¿Qué había? ¿Dónde está? No, pues no había nada. No había nada. Algo. Es el Parque Carranza. Parque Carranza. Pero ese tiene el monumento a Carranza, está bien. No, el Parque Carranza, ¿y por qué tiene a Sancho Panza y Don Quijote? Fue una idea de darle un sentido de cultura. Ese es un patronato muy, muy agradable, encabezado por el doctor Antonio Lastras, que era... Fue un personaje ese es otro personaje olvidado. La cabeza de Benito Juárez estuvo en lo que es López Mateos y 10 de mayo. Afirmativo. Posteriormente se la llevaron al Palacio un ratito. La idea era llevársela al Palacio cuando llegó la que está de Benito Juárez de cuerpo entero. Entonces la pusieron... De sí, en la pura esquina. Okay. Y entonces la pusieron ahí en la Ciudad Deportiva. Y ahí se quedó. Y yo, hasta ahorita. Hasta ahorita, a ver quién se lo Grandes fuentes también enmarcaban nuestra ciudad, que lo hacían las glorietas maravillosas. Todavía no hay que entender muchas cosas porque la ciudad todavía sigue con un problema muy serio de vialidad. Ok. Yo no veo que ninguna autoridad, por ejemplo, tenga programado un paso de nivel en el Colegio Mochis y Leiva. ¡Qué horror! Hasta 4 veces tiene que cambiar el semáforo a las horas pico. De plano, si tienes una urgencia fisiológica, pues ahí ni modo. También, bueno, ya nos vamos a salir un poquito, ¿verdad? Pero vamos a darle eco a las necesidades también que tenemos como habitantes de nuestra ciudad. Nos falta muchísima cultura también en el paso vial, en la cortesía al peatón, al motociclista, al ciclista, incluso respetar los carriles también de automóviles y por supuesto, a mí ¿cómo podría yo manifestar el sentimiento que me causa cuando viene la ambulancia, bomberos, que no encuentran, o sea, no tenemos la cultura todavía. Vial. No la tenemos. No. O sea, la foto de abajo es la fotografía actual.
Y la foto de arriba es la fotografía anterior, ¿no? Esa es la esquina, esa es la glorieta que hubo en 10 de mayo y Boulevard López Mateos. ¿Por qué quitarla? A mí me encanta la imagen de arriba, las palmas, me gusta el Pregúntate follaje. mejor por qué no quitan a la Poseidón. Esa imagen a mí no me causa... No, y nada. le está dando prácticamente la bienvenida Nada, a la ciudad. Nada. ¿En Le perdía la estatua de Johnston con un obrero y un alguien. Que de hecho, la entrada de Los Mochis, viniendo de Sonora a Los Mochis, hay arando. Hay ¿no? un caballo campesino. jalando un arado con un Un campesino. arado, ajá. Pero no se ve. Se pierde. Que lo cambien. Bueno, aquí podemos hacer 1000 propuestas, ¿no? Aquí hay muchas iniciativas, ¿verdad? El apoyo también depende de ustedes y obviamente que se sumen a este programa. Y bueno, pues vamos a regresar y retomar un poquito acerca de este salón emblemático, porque la gente también puede participar. Nosotros decíamos que está padre, ¿no? Que fuera en lo que es la Plazuela Solidaridad, pero ¿hay otros recintos? ¿Hay otros lugares? Pues es que no es tan grande el lugar que se requiere para este evento. Hay muchos personajes, son muchos personajes. Está también. Y más que van a surgir. Hablamos de un Rosales. Pero Canal 5 sería sí, ideal Canal, cambiarle. lo máximo sería. Pero Boulevard. Rosales también fue alguien que aportó y para bien. En este caso hay un buen motivo. Honrar al general Rosales. Está bien. En el caso de la ferrocarril es honrar a un asesino que no dejó nada. Estábamos hablando que hay personas que sí lo merecen, que sí se les honra, y en este caso como Rosales que se les reconoce también. Ujú. Y como por ejemplo, La independencia. Independencia, ¿se lo merece o no se lo merece? Pero era la calle Johnson desde 1940 hasta el 61. Hasta que llegó un comunista y tuvo tanta influencia en el gobierno, que era un gobierno ignorante, y los convenció de que había que quitar al gringo de ahí. Y lo quitaron. Pero ese gringo... Es el fundador de la ciudad. Ajá, o sea, ese gringo, eso como, a ver, vamos a quitarle la casa a mi papá y a mi mamá. Ah, sí, así es. Entonces, y sobre todo, la culpa no la tenía el indio. Lo hicieron compadrito. Es de verdad asombroso cómo quitar y querer borrar la historia. Y ahí sí no hay En un nadie. 2x3. Renegó medio mundo. Hubo manifestaciones, pero no se puede, no se podía. Ahorita creo que la gente tiene más razonamiento, tiene más información. Las redes nos mantienen al día. ¿Y por qué no cambiar ese nombre también? Pero con que logremos a través de esta cruzada pro cambio de nombre, con que logremos quitarle a Rosendo Castro y ponerle Ferrocarril, a Boulevard Ferrocarril. Si logramos ese punto, créanme que el objetivo de este programa será ir regresándole a Mochi su identidad. Sí, Camino Cañero, Boulevard Camino Cañero. No se logró. Centenario se justifica porque se hizo en cuando cumplimos 100 años de fundación oficial. Y luego al Ángel Flores, calle Primera. También Ángel Flores fue un gran personaje. O sea, la Leiva tiene muy mal nombre. En unas esquinas, por ejemplo, en Cárdenas y Leiva, había un letrero ahí que decía General Gabriel Leiva Velázquez, que Leiva Solano. No, ni era general, ni lo merece. Pues así lo hemos conocido. Es el único nombre que ha tenido la Leiva. Es el único nombre que se ha registrado. Afirmativo. Tanto de Otto como de Max, este par que se vino a encontrar en la ciudad de Los Mochis, que empezaron a hacer muchísimas cosas de producción para la ciudad juntos. Pero, ¿qué fue de ellos? ¿Qué pasó después? Murieron muy jóvenes, fíjate. Aquí en la ciudad. Sí, claro. Okay. Aquí se casaron. Otto Gerhard se casó con María Calderón Velarde, hermana de mi abuela, Paulina Calderón, hermana de Alfonso G. Calderón. Okay. Era una señora muy linda. Se casó con ella. Y Max Scherr se casa con Blanca Rita McIntosh, hija
de doña Lupe Burgos, un personaje de la sierra aquí de Ribita de Choice, ¿no? Y Max procrea 3 hijas que viven todavía, todos viven, los hijos de ellos todos viven. Su generación ya anda en la 4ª generación. Y Otto tuvo 3 también, pero Otto sí tuvo un hombre, fue el primero, se llamaba Helmi Otto Gerhard Calderón. ¿Qué tal? Sí. Y tiene 9 hijos y todos son alemanes. Se llaman Kurt, Otto, Franz. O sea, la historia la sabe, sí, pero de primera mano. Sí, porque son primos míos, pues. Sí, por eso le digo de primera mano. Sí, son primos hermanos de mi mamá. Ok. Otto Gerhard Jr. es primo hermano de mi mamá. Ok. Entonces, bueno, pues empiezan a poblar los mochis y ellos mueren por causas... Mira, Otto... pues vivían como tal, como gente muy culta. Yo recuerdo su casa como si fuera ayer, la sala, con cuadros, con olor a tabaco, de pipa, se comía opíparamente, había caviar, o sea, comían europeos, pues, o sea, aparte de que eran personas que se distinguieron porque tenían una economía muy buena, ¿no? Pero no eran nada apantalladores ni tiranos, no, eran muy, en ese aspecto eran muy europeos, muy alemanes, pues, ¿no? Y Otto va y inscribe a su hijo, a su único hijo, en México, en un colegio católico, porque él estuvo a punto de ser sacerdote y terminó teniendo 9 hijos. Es pequeñito detalle. Hay diferentes. El caso es que por algún motivo Otto tiene que ir a México a ver a su hijo, no sé si va a ser graduación o por algún motivo tiene que ir. Y se murió llegando a México. Muy joven. Fue como el 55, 53, ¿no? Por ahí tengo la memoria. Y Max también muere muy joven. Muy joven. También de un infarto. Los dos de un infarto. Primero fallece Otto. No recuerdo. No recuerdo. Sí, primero fallece Otto, segurito. Bueno, pues cosas increíbles de la historia. Es de verdad sorprendente cómo la vida, ¿no? Los momentos, los espacios. A mí me llamó muchísimo la atención el cómo ahora sí que en la ciudad lejana se reencuentran. A mí me No, es que es impresionante la historia, ¿no? Sí, totalmente. Pero así hubo mucha gente. Mira un señor Guillot, que era francés. El papá de Blanca Rita, de Max Scherb, era un escocés que vino a poner una caldera, porque antes la fabricación de calderas más importante estaba en Escocia, porque allá se producía el carbón. Entonces él se viene a instalar, el señor Macintosh, yo tengo una fotografía de él, Ciudad X tiene esa fotografía. Delgado, alto, de lentes, con sombrerito ahí. Yo no estaba de cuenta que lo estoy viendo. Él se casó, él decide no irse y la gente que llegaba aquí ya no se quería ir. Ok, pues interesante en verdad cómo la historia nos sigue sorprendiendo a través pues de todo este tipo de vivencias, anécdotas y que compartimos cada sábado. Y bueno, pues el próximo tenemos una cita, hemos llegado al final. ¿Otra vez? Otra vez quedó mucha información, pero se las vamos a saldar el próximo sábado